Gerardo Corrales, el destacadísimo economista nacional, me acompaña hoy. Lo invité para hablar sobre los datos de inflación que dio ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que nos muestra que la inflación del 2023 es negativa en 1.77%. Don Gerardo, bienvenido a Matices. Feliz año, ¿cómo le va? Muy bien, Randall, gracias por la oportunidad y de nuevo desearle mucha prosperidad y mucha paz, muchos éxitos, tanto a su programa, a su persona, como a los seguidores en este año que inicia. Igualmente a usted, don Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a compartir hoy para la gente que nos está viendo también una presentación que hizo don Gerardo Corrales, quien siempre muy amable nos permite compartir su conocimiento con la audiencia de Matices. Don Gerardo, de arranque antes de la presentación, una inflación de menos 1,77 ¿es una buena noticia o es una mala noticia, don Gerardo? Yo diría que es una buena noticia y le pido disculpas porque estoy saliendo de una gripe, que estoy un poco ronco. Recordemos que la inflación es un indicador que mide el comportamiento de los precios de una canasta de 289 bienes y servicios representativos del gasto de consumo de las personas que residen en las áreas urbanas, que es como el 71% de la población y que representa el 80% del gasto de consumo. En economía se dice que los recursos que tienen las familias, que tienen las empresas, son escasos y de uso alternativo, y que en consecuencia uno tiene que utilizarlos de la forma más eficiente posible. Y uno de esos temas es que si hay inflación, el poder de compra de los salarios se ve reducido. La gente puede comprar menos. Se dice que es el impuesto más odioso que hay, es el más regresivo. Entonces, una inflación negativa quiere decir que en el año, en promedio, esa canasta de bienes y servicios se desinfló en precios casi un 2%. Entonces, es buena noticia en el sentido de que en promedio los hogares costarricenses tienen un mayor poder de compra en este 2023. Tuvieron un poder de compra incremental de un 2% por la caída de precios. Así es que es una buena noticia. ¿Le parece si nos vamos, antes de la presentación también? Yo le hice una entrevista al presidente Chávez hace un par de semanas y decía el presidente Chávez, don Gerardo, que éramos campeones mundiales en manejo de la inflación de la OCDE. ¿Qué opina usted de esas declaraciones? Eso es cierto porque si se hace el comparativo que publica esta organización de crecimiento y desarrollo económico, Costa Rica ocupa la primera posición en cuanto al control de la inflación. De hecho, no hay otro país que muestre inflación negativa con los datos a octubre. Y es muy posible que con los datos ahora de diciembre, pues de nuevo ocupemos la primera posición. Pero con el transcurso del programa vamos a ver que todo en la vida tiene un costo de oportunidad. No hay un almuerzo gratis, como dicen. Entonces, este logro, hay que reconocérselo al Banco Central de Costa Rica, que es el que maneja la política monetaria, tiene a su vez una contraparte en el sentido de que somos el penúltimo lugar en términos de participación laboral, en términos de qué porcentaje de la población que legalmente puede trabajar acude al mercado laboral. Entonces, una por otra, tenemos un año 2023 lleno de matices positivas, pero también matices negativas, y es un poco la economía, ese equilibrio que hay que buscar entre inflación y desempleo, que es para mí la variable más importante. Saludos a don Carlos, que nos reporta sintonía desde Washington, a William Daniel Barrantes en Esparza, a Pedro Cerdas, saludos. Dice Tecnosur que esas cantadas de karaoke el fin de año le pasaron factura a don Gerardo. Sí puede ser.
Puede ser que sí. Puede ser. Ok, déjeme compartir pantalla para llegar a la presentación con mucho gusto, para guiar también el programa del día de hoy, don Gerardo. Vamos a ver. Ahí estamos en la primera presentación, adelante, en la primera página donde se nos muestra que la inflación en diciembre fue de 0.01 y la acumulada, que es de enero a diciembre, de menos 1,77, don Gerardo. Sí, es importante que el público recuerde que aquí lo que tenemos es una canasta de consumo integrada por distintos artículos, carne, todo lo que tiene que ver con bebidas, recreación, salud, educación, ¿cómo se llama? Temas de transporte. Y el el INEC lo que hace es mensualmente llevarle el pulso al comportamiento de esos precios en ciertos establecimientos, y así es como va calculando el porcentaje de inflación. Como vemos, en los últimos 3 años, después de la pandemia, hemos tenido vaivenes con una inflación récord en los últimos 10 años de casi el 8% en el 2022, que obedeció a la crisis bélica Rusia-Ucrania, que encareció bastante los alimentos y encareció también el precio del petróleo. Pero vemos cómo en el 2023, al igual que en el resto del mundo, los bancos centrales tomaron acción a través de instrumentos de política monetaria para controlar esa inflación, y en el caso de Costa Rica vemos que se fue exitoso, tan exitoso como dice el presidente, que somos el campeón del mundo controlando la inflación, cerrando en menos 1.77, que es la inflación negativa más baja que hemos tenido en los últimos 10 años. Y entonces en este rubro uno podría decir, bueno, se pasó el curso, pasamos con buena nota, con un control de la inflación. Aquí la pregunta es si se pasó de forma desproporcionada o si se pudo haber sido un poco más conservador en las medidas que se tomaron, que trataremos de explicar en el programa. Don Gerardo, bueno, saludos a Fredino Bolaños, que dice: estos programas sobre economía y don Gerardo me gustan mucho, enseñan mucho de la realidad nacional, gracias por invitarlo. Abelardo dice: ¿qué consecuencias tendrá la deflación en Costa Rica para 2024? Don Gerardo, sin ánimo de menospreciar el logro, ¿ok?, de la inflación negativa, no es que cada año volvemos a cero y empezamos a calcular si la inflación sube o baja, sino que partimos de la inflación del año pasado. Al ver la inflación de 2022, que fue de 7.88, no es que esa inflación estaba muy exagerada, digamos, respecto a la realidad, y entonces el mercado se acomoda para que el año siguiente la inflación sea de menos 1,77 y llevar los precios y por lo tanto el índice de precios a un momento más justo, porque es un menos 0.77 del 7.88 positivo que teníamos en 2022. Excelente, y por esa razón muchas personas, sobre todo como vamos a ver, los datos de ingresos bajos, cuando escuchan estos mensajes de que los precios cayeron, no lo creen. Y no lo creen porque precisamente vienen acumulando una inflación alta desde el año 2022, 2021, y entonces el bajonazo que hemos tenido es insuficiente para recuperar, digamos, los niveles de precios que se tuvieron en años anteriores, y entonces, especialmente en la parte de alimentos, la gente sigue sintiendo que todavía los precios no han regresado a los niveles del año 2021. Claro, es como cuando a uno le suben a gasolina, ¿verdad? Que le suben 100 colones, 200 colones y después le bajan 20. El efecto real es que es más cara. Solo que usted puede decir, la gasolina está 20 colones más barata que hace un mes. Sí, pero mucho más cara que hace que tiempo atrás. Se me olvida cuál es el término que ustedes utilizan en los economistas para hablar de cuando algo baja, de un momento sube, como pasó después de la pandemia, que el crecimiento económico baja, entonces después viene un efecto que no me acuerdo
¿cuál es la palabra que utilizan, don Gerardo? Que inmediatamente tira la economía para arriba. ¿Eso pasa en inflación? Sí, hay ciclos económicos en donde, dependiendo de lo que suceda en el mundo o lo que suceda internamente, ya sea por temas climatológicos, que eso es uno de los riesgos del 2024, que vuelva a haber escasez de alimentos por el fenómeno del Niño, por el cambio climatológico. También hay preocupaciones que pudiera volverse a levantar los precios por los conflictos bélicos, especialmente en el Medio Oriente, lo que pueda pasar con el precio del petróleo. Más sin embargo, el consenso generalizado es que los años más críticos de inflación están siendo superados y que en el 2024 deberíamos empezar a regresar en el mundo a niveles de inflación más normales. El mundo busca tasas de inflación cercanas al 2%. No creo que en el 2024 regresemos al 2% mundial, pero sí podemos estar con tasas de inflación cercanas al 3%, que es lo que nuestro Banco Central está proyectando para el 2024. Ok, déjeme regresar a la presentación, don Gerardo, porque bueno, ahí veíamos en conclusión lo que señala el INEC, ¿verdad? El 2023 fue la inflación negativa más importante en una década, en 10 años, ¿ok? Pero el 2022 fue la más alta en 10 años. Así es que tenemos 2 años seguidos de récord, el 2022 y el 2023. El 2022 con inflación alta, el 2023 con inflación baja. Adelante, don Gerardo. Aquí está este gráfico que nos muestra la tasa de inflación interanual versus la tasa de política monetaria, y si nos explica qué relación tiene, don Gerardo. La ley del Banco Central le encomienda en su artículo 2 a esta entidad la estabilidad interna del colón, o sea, que la inflación sea baja y que sea estable en el tiempo. Y para eso le da una serie de atribuciones o instrumentos de política monetaria, que básicamente es la tasa de interés. Está demostrado que la inflación es un fenómeno monetario, porque entre más plata tiene la gente, más tiende a gastar, y si la producción no puede crecer al mismo ritmo, los productores ajustan los precios hacia arriba y tenemos fenómeno inflacionario. Entonces, al revés, cuando el Banco Central empieza a ver a mediados del 2022, por el fenómeno bélico Rusia-Ucrania, que la inflación se nos empieza a disparar al 12.13%, vean la línea azul, que es la tasa de interés que el Banco Central fija como una referencia de decirle a los bancos: si ustedes vienen a pedirme plata prestada, ya no les voy a prestar al 0.75, que era en pandemia, sino que ahora se las voy a prestar al 9%. O sea, el ajuste de tasa de interés que hizo el Banco Central fue violento. Y fue violento porque el objetivo principal del Banco Central es controlar la inflación. Entonces, lo que podemos ver en los meses siguientes del 2023 es si esa política monetaria, en mi criterio, desproporcionada, porque fueron 10 puntos de aumento en la tasa de interés. Imagínense que hay casi 500,000 deudores, la mayoría con tasas de interés variables, que vieron cómo sus cuotas de préstamos le subieron mensual, trimestralmente, el equivalente a 10 puntos en la tasa de interés. Y eso lo que hizo fue restarles ingreso disponible. Y al tener menos plata, gastar menos. Y al gastar menos, demandan menos bienes y servicios. Y por eso vean que la inflación se cae radicalmente. Si ven la línea roja, la pendiente de esa línea es tan empinada que incluso llega a ser negativa. Por eso mucha gente dice: se le fue la mano al Banco Central subiendo la tasa de interés. Luego el central, conforme ve que está controlando la inflación, empieza a bajar la tasa de interés, pero vean que la bajó menos que proporcionalmente, la dejó en el 6%, no la bajó con la misma pendiente de la línea roja. Y esa es la crítica que se le hace al Banco Central, que ha aplicado una política monetaria muy restrictiva, que sacó mucha plata de la economía,
que encareció mucho el costo del dinero, que le quitó liquidez a las familias, y se dice que la tasa de interés debería ser neutra en el sentido de que sea equivalente a lo que se espera de inflación para los próximos 12 meses, que según los agentes económicos va a ser 3%, más un 1% de crecimiento real. O sea que deberíamos tener una tasa de interés en este momento de 4%, y lo que tenemos es 6%. O sea, está 2 puntos arriba. Entonces mucha gente le dice al Banco Central, usted podría bajar aún más la tasa de interés para desahogar los presupuestos de las familias, para liberarles flujos de caja, pero el central todavía sigue temeroso que al hacer eso la gente empiece a demandar dólares, que se empiece a devaluar el colón, que vuelva a haber inflación, y todo el central como que ha sido lento en volver a las tasas de interés normales, dando el beneficio de la duda y siguiendo un poco el ritmo del resto de los bancos centrales del mundo. Don Gerardo, nos opinan a través del WhatsApp 899-35935, 899-35935. Dice el 2084, que es don José, ¿cómo creer en números después de 1980? Dice don José. Y también dice el 3680, que es de don Julio, dice don Gerardo, esa inflación negativa beneficia en forma tangible al consumidor final, sobre todo a los más necesitados, le pregunto. No, tengo un gráfico más adelante que este fenómeno deflacionario no es equitativo. Es un fenómeno deflacionario que a la hora que veamos cuáles son los artículos que están bajando de precio, beneficia más que proporcionalmente a los estratos de ingresos altos. Son las familias de los deciles 9 y 10, las de ingresos más altos, las que se han visto más beneficiadas con este desinfle de precios. Todos en general han sufrido una rebaja de precios, pero más que proporcionalmente lo han tenido las familias de ingresos altos. Y en cuanto a los números del año 80, no es exactamente a qué se refiere, pero cada vez más en el mundo se están siguiendo estándares de medición, tanto así que Costa Rica se incorporó a la OCDE, y uno de los temas precisamente que tuvo que aprobarse es una ley de estadística nacional y una serie de inversiones en el INEC para ajustar las metodologías de cálculo a los estándares, a las mejores prácticas internacionales, de manera tal que sean comparativas con los países de la OCDE. Sí, es curioso, yo nunca he oído a don Gerardo cuestionar, y lo respeto muchísimo su criterio, los datos del INEC, ¿verdad? Creo que tenemos una institucionalidad bastante fuerte para entender que los datos que nos reflejan, más allá de que uno esté de acuerdo o no en la metodología, que esa sí puede ser discutible, pero digamos, el dato es el que se nos genera. Hay algunos otros países, lamentablemente en el continente, que uno no sabe de dónde sacan los datos, pero en Costa Rica uno se queda tranquilo con el INEC, don Gerardo. Yo sinceramente, por mi formación económica, tengo años de ver las metodologías, el personal del Instituto Nacional de Estadística y Censos, y puedo decirlo objetivamente que es quizás de las mejores entidades latinoamericanas que tenemos en estadística. Voy a volver a la presentación para seguir justamente en esa elaboración. Gracias a la gente que nos reporta sus preguntas a través del Facebook. Está Pablo Ortiz también opinando, y también a través del WhatsApp 899-35935, como lo hizo don Julio y don José, don Gerardo. La anterior, Randall. No, es que estábamos aquí, la que sigue es esta. Ok, bueno, el tema es que hay un desfase demostrado históricamente entre la rebaja que hace el Banco Central de su tasa de referencia, de su tasa de interés de referencia, esta de política monetaria, que la bajó del 9 al 6%, y la tasa que sirve como base para calcular el costo de los préstamos, que es el costo de fondos de los bancos, que se llama la tasa básica pasiva. Entonces podemos ver en este gráfico
cómo la tasa básica pasiva se ha reducido de un 6% a un 5,36%, pero ese ajuste es menos que proporcional que la bajada que ha hecho el Banco Central de 3 puntos porcentuales. Entonces nosotros deberíamos esperar ahora en el año 2024 que la tasa básica pasiva siga bajando y que en consecuencia las tasas de los préstamos de los deudores también bajen. De hecho, la tasa básica prepandemia estuvo en 3,6% y hoy está en 5,36%. O sea que deberíamos esperar en el año 2024 una reducción al menos de 2 puntos porcentuales más en las tasas de costos de fondos y de préstamos. Y esto es bueno porque significa que las familias contarían con mayor liquidez y que el Banco Central debería ser un poco más agresivo en reducir sus tasas porque tiene margen para hacerlo. Y además, el siguiente cuadro, si se sigue, nos dice que al Banco Central le dio gula porque ellos siguen una metodología que se llama de metas de inflación. Nos dicen que en el mediano plazo el Banco Central le ofrece al público que la inflación va a tener un piso del 2% y un techo del 4%. Y en el pasado estuvimos muy cerca de esa banda, pero vean que ahora se le fue la mano al Banco Central. Tenemos una tasa de inflación negativa de menos 1,77. Entonces el Banco Central podría aflojar su política monetaria, podría reducir más las tasas de interés, aunque la inflación se le suba un poco, pero regresaría al rango metas de inflación, que es un poco lo que estaríamos esperando para finales del 2024. Por el momento pareciera que el Banco Central ha sido demasiado conservador, demasiado restrictivo con su política monetaria. Don Gerardo, a veces pareciera desde afuera, yo no soy economista, que existe una contradicción teórica entre un crecimiento económico alto y una inflación baja, porque la inflación conlleva, por supuesto, un aumento inflacionario, pero también la tendencia de un crecimiento real. Teóricamente es contradictorio el crecimiento económico con una inflación baja. Bueno, en teoría económica eso se llama la curva de Phillips, que dice que para poder contener la inflación se utilizan políticas monetarias y fiscales restrictivas que reducen el gasto público, suben las tasas de interés y que todo va dirigido a que la gente gaste menos. Y al gastar menos, los inventarios de los productores se acumulan y entonces estos no ven la necesidad de contratar gente y empiezan a botar gente. Entonces se dice que el costo de oportunidad de tener una inflación baja es un alto desempleo. Sin embargo, de manera interesante, el único banco central en el mundo que tiene al mismo nivel de prioridad una baja inflación y un bajo nivel de desempleo es el Banco Central de los Estados Unidos, lo que se llama la Reserva Federal, y lo están logrando. Ellos están demostrando que pueden utilizar instrumentos para lograr inflación baja y desempleo bajo. De hecho, Estados Unidos tiene ahorita una tasa de desempleo prácticamente de pleno empleo, menor al 4%, y una inflación que todavía está alta, pero que la están bajando, estuvo en el 8%, ya está más cerca del 3,5%. Entonces, por esa razón se está cuestionando últimamente si los bancos centrales deberían tener al mismo nivel de prioridad la búsqueda del pleno empleo de los recursos con estabilidad de precios. Porque ¿qué hacemos nosotros con una inflación negativa si la persona no tiene salario? Si la persona no tiene un empleo, ¿dónde va a gastar? ¿Dónde va a tener acceso a precios más baratos si no tiene un salario? Entonces, por eso para mí es importantísimo que nuestro Banco Central priorice un poco más el tema del desempleo, que para mi gusto, no solamente esta administración, desde hace ya varias décadas, nuestros bancos centrales se han enfocado solamente en controlar la inflación. Voy a regresar a la presentación con el cuadro que sigue.
Vamos a ver. ¿Qué es ese? Esto es interesante porque la inflación se puede medir a nivel de los consumidores, que es el índice de precios al consumidor, la línea azul, pero también se puede medir a nivel de costos de producción de los productores. Entonces, vean qué interesante. En el último dato, a nivel de los consumidores finales, la deflación es de 1.77, pero los productores a nivel de costos han tenido una reducción mayor, en parte porque los precios internacionales han bajado, en parte porque el tipo de cambio se apreció en 18 meses casi un 25%, y entonces lo que esto demuestra es que los productores están aumentando márgenes. No toda la reducción de costos, que fue 5.65%, se la tradujeron al consumidor final, tratando de recuperar los márgenes que perdieron cuando en el año 2022 fue al revés. Los costos de producción por la crisis bélica y la crisis de contenedores fueron mucho mayores que lo que pudieron trasladarle al consumidor final. Entonces, en esta última parte del año, digamos en el 2023, definitivamente los productores han mejorado los márgenes y no todo el beneficio se lo han traducido a los consumidores. Claro, pero de alguna manera para hacer un balance de las minusvalías que habían tenido o las pérdidas que habían tenido en años anteriores, don Gerardo. Es correcto, y es ahí donde el Ministerio de Economía, a través de la Ley de Promoción de la Competencia, se le dan las herramientas suficientes para buscar que las estructuras de mercado, ojalá no sean monopólicas, no sean oligopólicas, sino que haya competencia. La mejor solución a que los consumidores tengan acceso a los mejores precios, calidades y demás, es que haya competencia, que haya mercados abiertos, un buen número de competidores para que el consumidor tenga alternativas de precios y de calidad de producto. Continuamos con la gráfica. Este es, perdón, el anterior, el que me preguntaban, es ¿verdad? Este sí. Es el que sigue. Sí. Sí. Aquí tenemos la inflación anual. Vean que el índice general de precios fue negativo, menos 1.77. Esto es diciembre 23 contra diciembre 22. Pero si yo comparo diciembre 23 contra diciembre 21, la inflación todavía está alta. Están casi 6 puntos porcentuales. Y en la tercera columna tenemos cuánto pesa en la canasta promedio de los consumidores las distintas categorías o divisiones de bienes y servicios. La más importante es alimentos y bebidas no alcohólicas. Vean que pesa en los gastos de consumo de las familias, el 24% de los gastos de consumo se van a alimentos. Y sí, este año se redujeron los alimentos de precio 5%, pero todavía respecto al 21 siguen estando un 13% arriba. Por eso las familias todavía no sienten del todo un desahogo en cuanto al comportamiento del costo de los alimentos y bebidas. El siguiente rubro en importancia es transporte. Eso incluye diésel, gasolina, taxi, autobuses, carros, etcétera. Vean que en el último año el transporte se redujo 6.42%, pero en 2 años todavía el transporte está arriba 1.11%. Y el tercer elemento que castiga todavía mucho es el tema de los alquileres y servicios de vivienda, que tanto a nivel anual como a nivel de 2 años no ha bajado de precio. Ahí tenemos un problema. Los alquileres y servicios de vivienda se mantienen altos, alrededor de un 5%, y pesan en las familias casi un 3% de sus gastos de consumo. No hay tiempo para ver el resto de divisiones económicas, pero con esas primeras 3 líneas ya más o menos nos empezamos a dar una idea de quiénes se benefician más y quiénes se benefician menos con estos fenómenos inflacionarios
o deflacionarios anuales o bianuales. Claro, porque de alguna manera, don Gerardo, era lo que conversábamos al principio. Es como que a uno le suban 200 colones el bus y después le bajen 100 colones. El efecto real es que me subió 100, aunque haya bajado. Correcto, correcto. Y eso lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Ante Dios todos somos iguales, dicen, pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros, que son estas distinciones por estratos de ingresos. ¿Quiere la anterior? Esta. Aquí tenemos en azul el comportamiento de la inflación anual, diciembre 23 contra diciembre 22, en rojo la inflación bianual, diciembre 23 contra diciembre 21, solo que ahora lo dividimos por estratos de ingresos. Los estratos de ingresos bajos es del decil 1 al decil 3, los estratos de ingresos medios son del decil 4 al decil 8, y los estratos de ingresos altos son aquellos que están en los deciles 9 y 10. Entonces, vean que el último año todas las familias del país tuvieron deflación, pero en los estratos bajos la deflación fue 1.36, en los estratos medios fue de 1.42 y en los estratos altos la deflación fue mucho mayor, 2 puntos porcentuales. Y si nos vamos a los últimos 2 años, son los estratos bajos quienes tienen todavía una inflación casi de 2 dígitos, 9%, los estratos medios 7% y los estratos bajos 5%. Y en la última, lo que tienen es el índice general, que es la composición ponderada de los estratos bajos, medios y altos. Quiere decir... Perdón, pero entonces con este dato que usted nos brinda, estamos en capacidad de señalar 2 conclusiones. Los más beneficiados con la deflación en 2023 son los estratos altos. Exactamente. Y ahora vamos a ver por qué. Y los más castigados por la inflación alta de los últimos 2 años son los estratos bajos. Exactamente. Y eso tiene una consecuencia lamentable, y es que aumenta la desigualdad económica. Los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. En el siguiente cuadro tratamos de explicar por qué resulta que los estratos bajos sufren más inflación que los estratos altos de ingresos. Y lo vemos en el peso que representa para los estratos bajos de ingresos alimentos y bebidas no alcohólicas. En la canasta de consumo de una familia de estrato de ingreso bajo, casi el 40% de esa plata se va en comida, mientras que en los estratos de ingresos altos solo el 16%. Entonces vea que en 2 años, en los estratos bajos de ingresos, sube los alimentos 14%, y en los estratos altos parecido, 13%. Pero claro, en los estratos bajos pesa 40% de mi gasto de consumo en alimentos, mientras que en los estratos altos apenas gasto el 16%. Claro. La siguiente línea, transporte. Vean que en los estratos bajos de ingresos, como no tienen carros, utilizan buses y demás, el peso es 9.7% en el gasto mensual de consumo. Pero en los estratos de ingresos altos, que tienen 2, 3, 4 carros, diésel, gasolina, ahí casi el 20% se va en gastos de transporte. Y vean que incluso en los estratos de ingresos altos, las reducciones son mayores de los combustibles, diésel, gasolina, que en los estratos de ingresos bajos por el tipo de transporte que utilizan. Y por último, alquiler y servicios de vivienda. En los estratos bajos se me va casi el 20% de mi gasto de consumo, mientras que en los estratos de ingresos altos se va apenas el 9%. Entonces, por el tipo de variaciones que se están dando y por el peso ponderado que tienen este tipo de divisiones económicas en las canastas de consumo, es que se da esta diferenciación.
Claro, pero entonces, viendo este gráfico, traduciéndolo además todavía más, don Gerardo, significa que de cada 100,000 colones de ingresos en estratos bajos, 40,000 se van en comida. En los ricos, 16,000. Sí, señor. Transporte, 10,000 de cada 100,000 en bajos, 18,000 en altos. Alquiler y servicios, 17,500 en los estratos bajos, 9,200 en los altos. Y hay un tema que tal vez no tenga que ver directamente con la inflación, pero que ahí me salta a la vista, don Gerardo, que tiene que ver recreación, deporte y cultura. Los estratos bajos gastan 10,000 colones por cada 100,000. Los estratos altos, gastan, vamos a ver, 3 colones, 3,100 colones por cada 100,000. Los estratos altos, 7,200, el doble. O sea, es decir, los estratos altos gastan el doble en recreación, deporte y cultura. Y además, en calzado anda parecido. Pero, Ve a educación, Randall, ve a educación. 2,100 colones contra casi 7,000 colones. Eso tiene influencias en el futuro, ¿verdad? Claro, no, y usted hablaba de desigualdad económica, pero en el caso de la educación se tiene un efecto, digamos, en la desigualdad general. Correcto. Ahora, si quiere, vayamos a más detalle. Vamos a ir más bajo. Vean, en el caso de alimentos y bebidas, abajo, la línea azul, la deflación anual fue menos 5.1, pero en 2 años los alimentos y bebidas, ¿verdad? Subieron un 13%, y en general ponderan en todos los consumidores ese gasto 24%. Si nos vamos a ver algunos rubros de alimentos y bebidas, vemos que los cereales cayeron este año, pero cayeron un 1%, es lo que usted decía. Y hace 2 años habían subido un 14%. Y ponderan 5 puntos porcentuales en la canasta de consumo. Las carnes bajaron este año 7.4, pero todavía en 2 años se mantienen arriba 3.3. Los vegetales, los tubérculos, las legumbres y conservas, que ahí es una gran preocupación, este año bajaron 11.6%, pero venían subiendo en 2 años 25%. Los lácteos y huevos este año bajaron 2%, pero si lo calculamos en 2 años habían subido 17%. Las bebidas no alcohólicas bajan 1%, pero habían subido 19%. Y quise tomar más abajo algún detalle de vegetales, vegetales y tubérculos. Ve al caso del tomate. Yo no logro explicarme si eso es un monopolio, un oligopolio, pero es digno de investigar por parte del MEI, porque tanto este año el tomate subió un 26.6% y en 2 años el precio del tomate se duplicó. Eso sí me suena a mí exagerado, me suena una estructura de mercado imperfecta, me suena que hay abusos en cuanto al precio de este producto. El chile dulce este año cae un 5%, pero en 2 años había subido un 80%. Lo mismo que el culantro, los frijoles. Por eso la gente de los estratos bajos de ingresos no siente esta famosa deflación. Como la señora de Purral. Exactamente, la señora Purral. ¿Quiénes sienten la deflación? El transporte. Ya que el transporte en el año cae un 6% y en 2 años hay una inflación de 1.1. Pero ¿qué es lo que cae? Compra de carros nuevos, que pesa en general un 4% en el gasto de consumo. ¿Quiénes compran carros nuevos? En un año cayó un 10% su precio y en 2 años cayó un 14%. Esa deflación solo tuvo efecto en usted si usted compró un carro nuevo este año. Exactamente. Bueno, los últimos 2 años, ¿verdad? Bueno, 2 años, sí. Gasolina, este año bajó un 6,5%, pero en 2 años todavía la gasolina está arriba 1.4%. Mientras que el transporte de bus, que uno supondría que los estratos bajos de ingresos usan el transporte de bus, este año les bajó 1%, pero les había subido 15% el costo del transporte del bus. La reparación del carrito
2% este año contra 12%. El transporte de taxi bajó menos 0.1 este año, pero había subido un 34% en 2 años. Tiquetes aéreos, ¿quién usa los tiquetes aéreos? Bajaron un 21% y en 2 años apenas subieron 0.4. Entonces ve, el transporte de estudiantes ni siquiera bajó, subió en un año 7.3 y en 2 años ha subido el transporte de estudiantes un 11%. Esto afecta más a las familias de bajos ingresos. Y si tenemos la revisión técnica vehicular, que es de destacar que comparado con lo que teníamos, nos estaban extrayendo 51%, ¿verdad? La compañía que se dedicaba a la revisión técnica. Y finalmente, en el caso de alquiler y servicios de vivienda, vean que el alquiler de vivienda no ha bajado. En un año subió 5%, en 2 años 9%, pesa 5.6%. La electricidad disparada, 14 y 13%. El agua sí ha bajado un 6%, los servicios municipales disparados, el gas sí ha bajado significativamente, vean un menos 39%, tanto que uno tiende a pensar sustituir gas por electricidad. Entonces, en general, esto es lo que explica, Randall, que tengamos un comportamiento dispar en la inflación y que si bien es cierto, hablamos de menos 1.77, no sientan lo mismo las familias de estratos de ingresos altos que las familias de estratos de ingresos bajos. La realidad económica de Costa Rica según la OCDE. Este es el menú completo, que es lo que yo critico. En la primer columna tenemos los países, Costa Rica, los países de la OCDE y los Estados Unidos. Tenemos la inflación a octubre y efectivamente, como dice el presidente, somos campeones mundiales en el control de la inflación, aunque ya vimos que tiene una distorsión que favorece más a los estratos de ingresos altos, pero en general la población se ha visto beneficiada. Luego tenemos el crecimiento del Producto Interno Bruto del segundo trimestre del 2023, y ahí también somos campeones mundiales, como lo dice el presidente. El país está creciendo muy bien, 1.3 contra 0.5 y 1.2 de los Estados Unidos. Pero la contraparte, que es en donde como país, sin distingos partidarios, llámese poder ejecutivo, poder legislativo, partidos políticos, donde debemos enfocarnos todos es en las columnas 3 y 4, donde no somos campeones mundiales. Ahí, por el contrario, ocupamos los últimos lugares, que es la tasa de desempleo, que en el caso de Costa Rica está en 7.7, a pesar de que se han retirado alrededor de 150,000 desempleados del mercado laboral. A pesar de eso, seguimos con un desempleo muy alto respecto a la OCDE y a los Estados Unidos. Y vean que la tasa de participación laboral, que es lo que más me preocupa a mí, la gente que tiene posibilidad de trabajar, que legalmente tiene más de 15 años, es normal que el 70%, 72% vaya a ofrecer sus servicios laborales, sean de manera formal o informal, al mercado laboral, como pasa en los países de la OCDE o como pasa en Estados Unidos. Nosotros, incluso ya en diciembre, este indicador está como en 54%. Por alguna razón, y sobre todo los jóvenes de 15 a 34 años, se están retirando del mercado laboral. Y ahí no somos campeones mundiales. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hacemos con una inflación baja, con un alto crecimiento de la producción, si nuestros muchachos no están recibiendo oportunidades laborales? Si el empleo formal o informal no está creciendo, si los muchachos más bien se están retirando del mercado laboral. Y ahí a mí me da pánico pensar que lo que está sucediendo es que se estén dedicando a actividades ilegales, como lamentablemente en México el sicariato y todos estos bandas se vuelven en principales empleadores. Ese no es el país que nosotros quisiéramos tener. Entonces, para mí, no es que, como alguna gente me dice, es que está chillado, es que está timado,
es que va en contra del gobierno. No, no, no. Todos queremos que al gobierno le vaya muy bien, como le está yendo en inflación, en crecimiento, pero sí tenemos dos elementos fundamentales: la creación de oportunidades de empleo y entender el por qué los muchachos están saliendo del mercado laboral y cómo hacemos para rescatarlos y hacerlos regresar. Hoy la diputada Navas mencionaba que lo que está sucediendo en el país en términos de seguridad prácticamente cae en actos de terrorismo, y es ahí donde creo que todos como costarricenses no queremos perder la paz y la tranquilidad que ha sido característica de nuestro país.